lo dijo en la primera hora. Sigamos en esta tónica, ahora junto a Belkis y este servidor ampliemos un poquito los conceptos y vamos a ver si este periodista está loco. Que yo acababa de decir que yo realmente estoy espeluznado con este pronunciamiento de la Procuraduría, porque no concibo. Yo no soy abogado, ya vamos a hablar con un especialista, con un abogado. ¿Ya? Pero solamente hay que abrir la Constitución y la norma. ¿Ya? Yo no concibo que si la señora Abad es destituida de su condición de embajadora, vamos a suponer que es así, que la destituyen, no pueda seguir ejerciendo la vicepresidencia de la República, porque eso es lo que ha respondido la Procuraduría. Esteban Roque está acá con nosotros, él es el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional SEC. Doctor, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias, siempre honrado, Fabricio Belkis, buen día. ¿Cómo está la salud? ¿Todo bien? Sí, la salud va mejorando. Le veo bien, doctor. Sí, ya 2 años de lucha, pero ahora... Está bien, mi doctor. Sí, afectados un poco por el incendio. Sí. Tú sabes que el campus de la Facultad de Ciencias... Claro, en la parte de allá de Guápulo. la Simón Bolívar, claro. Sí, es en Guápulo, claro. Es en Guápulo. Estuvimos a una calle de que se prende el monasterio franciscano. Qué Nos bárbaro. movilizamos al campus empresarial, pero bien. Empezamos el semestre en el campus empresarial, pero bien. Bien, Sin doctor. afectaciones. A ver, doctor, ¿tiene razón o no el procurador con lo que ha dicho? Verá, estaba escuchando atentamente tu comentario porque también estoy un poco intrigado, por decirlo menos, de esta situación. Pero justamente hace un par de semanas estuvimos en un evento de la Procuraduría General del Estado hablando sobre cuál es el alcance de los pronunciamientos del Procurador General del Estado y cómo debe pronunciarse alrededor del establecimiento de un problema jurídico. Y en el Ecuador nosotros nos olvidamos de que los problemas jurídicos se resuelven con los principios generales del derecho antes de ir a sumarios administrativos y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Una cosa que se denomina inteligencia normativa, es decir, saber qué normas tengo que aplicar. Yo voy a tratar de solucionar el problema de la vicepresidenta a través de 2 principios súper básicos que son de primero y segundo semestre de derecho. El primero de ellos es el tema de la irretroactividad de la ley. Tú sabes que la ley, los reglamentos de la ley, salvo disposiciones transitorias por casos excepcionales, rigen a futuro. Este reglamento por el cual se pretende sancionar a la vicepresidenta Abad es modificado después de su llegada a Turquía. Por lo tanto, no es retroactivo. No es aplicable, pues claro, Belkis, no es aplicable. Y otra cosa, en inteligencia normativa, cuando nosotros hablamos de ámbito y ámbito de aplicación de las leyes, la LOCEP rige a todo el servicio público, pero los servidores, en este caso de las misiones diplomáticas, les rige la Ley Orgánica del Servicio Público, donde son diferentes las causales de destitución. No son de servicio exterior. De servicio exterior. De servicio exterior. Sí, de servicio O exterior. sea, para los que Para estamos San- aquí, los sí. funcionarios o servidores en territorio ecuatoriano que cumplen otras funciones es la LOCEP. Así es. Para funcionarios del servicio La ley exterior del es la ley del servicio servicio exterior. exterior. ¿Y cuál es la diferencia ahí, por ejemplo? Las en el tema? causales en este caso o los incumplimientos, los días por incumplimiento y demás que tiene para no presentarse dentro de un cargo no son 3 días, son 8 según la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Entonces, se está pretendiendo realizar una doble interpretación con una calidad diferente. Verónica Abad en este momento es servidora pública, vicepresidenta electa, pero tiene una delegación por parte del presidente de la República, una delegación como embajadora. ¿Qué ley le aplica a ella después de esta delegación? Porque ella es servidora oficial diplomática, ¿no es cierto? Claro, porque ahí se podría pensar, bueno, entonces, ¿qué cargo pesa más? Por ejemplo, aquí un oyente dice, la máxima autoridad de la vicepresidencia no está subordinada a la estructura orgánica de la Cancillería. Exactamente, pero en este momento ella ejerce labores como embajadora del Ecuador en Israel, con esta movilización a Turquía por las evidentes situaciones internacionales. Prima ese cargo, digamos ese así, cargo no el de porque la es porque vicepresidencia. es la delegación directa que tiene del presidente de la República. Y recordemos que las 2 funciones constitucionales de la vicepresidenta o del vicepresidente de la República es reemplazo temporal o definitivo del presidente de la República y las funciones que le asigne el presidente. Y en este caso el presidente le le delegó a través de decreto ejecutivo funciones de embajadora plenipotenciaria, de hecho, en Israel, y en ese sentido se cambia. ¿Sí? Se cambia su régimen laboral al servicio del exterior. Entonces las causales no son 3 días, son 8 días. Entonces esas pequeñas minucias, que de hecho no son tan pequeñas minucias, sino que son parte del problema jurídico, tienen que ser resueltas antes de iniciar un sumario administrativo, antes del pronunciamiento de la Procuraduría. Ni siquiera le pueden aplicar ese reglamento, fue modificado después de su traslado a Turquía. Entonces,
No sé, o sea, a mí me gusta cuando damos las clases de argumentación jurídica simplificar los problemas jurídicos, ¿no es cierto? Y acá también hay otra cosa. Como tú bien decías, Fabricio, en tu comentario inicial, es llevar o extrapolar un problema de carácter personal a la administración pública. Y la administración pública no está para solventar problemas de carácter personal, ¿sí? Hayek nos decía que en el círculo entrópico, para que haya un problema jurídico, tiene que ir rompiendo capas. ¿Sí? Capas sociales, capas de la administración, de la Constitución, etcétera. Pero esto es un problema de carácter personal que fue trasladado a la administración pública. Ya vimos la Procuraduría cómo se pronunció en una primera vez. Dijo, yo no puedo interpretar la Constitución, muchas gracias, hasta ahí se quedó. La Corte Constitucional no ha dicho absolutamente nada porque no le compete y no se ha activado el procedimiento constitucional. La Asamblea va a decir menos. El Consejo Nacional Electoral ni siquiera se pronunció la presidenta ni el Pleno, sino me parece que una coordinadora jurídica diciendo, no me compete pronunciarme. Entonces, y en un primer momento tampoco la Procuraduría. La Procuraduría no. La Procuraduría dijo, no puedo interpretar normas constitucionales porque la consulta fue mal planteada, ¿sí? Pero en este caso, o sea, como tú ves, se está llevando a la administración pública este problema de carácter personal. Ahora está con este tema de la Procuraduría. Veremos qué pasa en el Tribunal Contencioso Electoral, porque ahí está en juego la suspensión de los derechos de participación política de Verónica Abad, de Daniel Noboa, de Gabriela Sommerfeld, de Diana Jacome, etcétera. Y ustedes saben que cuando los derechos de participación política se suspenden, no se puede ejercer cargo público, ¿no? No se puede destituir a la vicepresidenta vía contencioso electoral, eso tenemos que tenerlo clarísimo, sino que solo a través de juicio político, tanto presidente como vicepresidenta. Pero se está interponiendo lo político a lo eminentemente jurídico. Sí, se está utilizando lo jurídico para finalidades políticas. Se están utilizando las instituciones jurídicas para finalidades políticas. ¿Y eso en qué deviene, Belkis y Fabricio? Es en el vaciamiento de las instituciones, que ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Que las instituciones, en este caso constitucionales, se van vaciando de contenido. Es decir, las aplico para ciertas circunstancias y de acuerdo a la conveniencia, pero no para la finalidad. Pero yo pregunto aquí, vamos a suponer que efectivamente, a ver, porque está claro que este pronunciamiento de la Procuraduría de alguna manera lo van a echar mano para avalar el sumario administrativo que la propia ministra de Trabajo está sustentando. Ella insiste que va a seguir con el sumario administrativo. Y vamos a imaginarnos que en función del sumario administrativo, más allá de las consideraciones que usted acaba de señalar, la vicepresidenta es destituida de su condición de embajadora. Lo que se interpreta, y di lectura a la nota de El Universo, lo que se interpreta del pronunciamiento de la Procuraduría es que, según el abogado del Estado, si Verónica Abad pierde su condición de embajadora por la vía de una destitución, no puede ejercer la vicepresidencia de la República, aunque no haya sido destituida de su condición de tal. ¿Cómo se entiende eso? No, pues es una situación totalmente extrapolada, ¿sí? O sea, además hay que hacer una diferenciación. Si bien en el Ecuador no hay pues esta diferenciación que teníamos previamente de dignatarios y servidores públicos o funcionarios públicos que eran los electos y los designados o los que entraron por contrato, ahora todos son servidores públicos. Si es que ella es destituida, en este caso del cargo, primero, ya sabemos, la destitución no es a través del sumario administrativo como aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público, sino de la del Servicio en el Exterior, y es un proceso diferente que se sigue ante la canciller. Primera cosa, ¿no? La defensa de Abad sería en ese sentido. Pero digamos que ya es destituida de la calidad. Imaginándonos ese caso. Ese supuesto. Que le destituyen de su condición de embajador. Ya, según el pronunciamiento de inteligencia normativa del procurador, señalaría que ella está inhabilitada del ejercicio de cualquier otra función pública, de cualquier otro tipo de servicio público. Entonces, es más o menos como que le suspendan los derechos de participación política. Pero ¿tiene sentido eso? No, absolutamente no. No tiene sentido porque además ella está bajo un régimen de delegación de funciones, ¿sí? Entonces entenderíamos que ella tiene una destitución de su cargo de diplomática, lo cual le regresaría a su cargo de vicepresidencia. Es diferente lo que marca la LOCEP en el artículo 4 o 5, ahí sí me va a fallar un poquito la memoria, que dice que cuando una servidora es destituida o un servidor es destituido de un cargo determinado, no puede regresar al mismo cargo. ¿Te acuerdas lo que pasó con los consejeros del CPCCS? Ya, que les destituyó la Corte Constitucional por incumplimiento de sentencia en el tema del Consejo de la Judicatura, y teníamos esta consejera que se recandidatizó y decía que ella sí iba a ser elegida. No puede regresar a la misma función de la cual fuiste destituida a través de un procedimiento, en este caso laboral, un sumario administrativo, no puede regresar. Pero ella no es que no pueda regresar a la vicepresidencia de la República. No hay una ley, sería un pronunciamiento contra esta disposición que ya está en la LOCEP. Solamente para cerrar y le envío un abrazo a Alfredo que está en sintonía. Dice, una persona no puede ejercer dos cargos al mismo tiempo. Funciones sí, cargos
cargos no. Así es. Y el cargo de la señora va desde vicepresidenta, sus funciones son de embajadora. Así es. Es correcto. Es clarísimo también. Ajá. Hay que aplaudir en este caso ese razonamiento, porque ella tiene, como les decía previamente, una delegación. El cargo de ella, por el cual fue electa, es de vicepresidenta de la República y tiene una delegación de carácter laboral, ¿sí? Lo cual hace que no pierda esa calidad de vicepresidenta si es que es destituida como embajadora, ¿sí? Además, recordemos, en el servicio del exterior hay dos tipos de designaciones: los funcionarios de carrera, los que llegaron a través de un concurso y hacen una carrera diplomática, y a los cuales se les designan misiones diplomáticas, y los funcionarios políticos, que son estos designados directamente por parte de la Cancillería o por parte del presidente de la República a través de por las cuotas políticas o por especialización de labores. Tenemos un montón de personas que están ejerciendo el servicio público sin haber hecho carrera y que están en algunos consulados rentados del Ecuador en el mundo. Pero ellos, por ejemplo, no tienen una carrera del servicio público, ¿no es cierto? Ellos son designados en ese momento y la destitución sería del cargo en ese momento. En este caso, la vicepresidencia no. Correcto, Esteban. Dejemos este tema de lado y hablemos ahora sí de lo electoral, porque finalmente ayer a las 18 horas se cerró el plazo para la inscripción de candidaturas de 584 listas que resultaron de estos procesos de democracia interna, al menos 543. Veo que usted tiene 542. Así 543 desde el dato ya final de listas que se inscribieron ante el Consejo Electoral. 16 binomios, lo que ya veíamos venir en su momento, de 17 listas nacionales. Pensábamos en una primera instancia que 17 iban a ser los candidatos, son 16 a propósito de la alianza que se registró entre RC y Reto. ¿Cómo vemos el escenario ya con esto que está hasta el momento definido? Sí, a ver, igual estábamos haciendo la comparación del cuadro que tenemos respecto de binomios presidenciales y en este caso los asambleístas nacionales. No es ninguna sorpresa. La única coaligación o alianza de organizaciones políticas es Reto con Revolución Ciudadana para binomio presidencial, solo para esa candidatura. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos hablando en ese sentido? Que las primarias que se realizaron en cada una de las organizaciones políticas es lo que se inscribió. Tenemos una atomización de candidaturas sobre la base de lo que ya hemos hablado igual previamente, de esa implosión del sistema de organizaciones políticas que ya no son plurales, sino que más bien se están movilizando. Son empresas electorales. Más que eso, tienen una obligación específica de presentar candidaturas so pena de la no es sanción, sino de la pérdida de su personería jurídica ante el Consejo. O sea, sí o sí tienen que participar. Y además no hay candidaturas independientes, ¿sí? Entonces sí o sí tienen que participar. Segunda cosa que nosotros estamos viendo y que lo he tratado de explicar en otros espacios, inclusive en clases, estamos bajo el efecto de la personalización de la política, que eso ya se viene viviendo en el Ecuador desde la propia elección, en este caso por la cual fue electo el presidente Noboa, ¿sí? Si tú te pones a ver, realmente el foco de atención no está pues en el binomio, está en los candidatos y candidatas a presidente de la República. Muy pocas organizaciones políticas conocemos quiénes son sus cabezas de listas de asambleístas nacionales, ¿no es cierto? Suena obviamente Ricardo Patiño, suena Ana Belacín, ¿y los demás? O sea, todavía no tenemos ese conocimiento. Pero bueno, vamos viendo qué sucede. Y recordemos que hay una cosa acá que entiendo que es la materia de la entrevista, es qué sucede después. Sí, ¿cómo no? Claro, porque nosotros presentamos una papeleta de 16 precandidatos presidenciales con sus compañeras o compañeros de fórmula, pero todavía les llamamos precandidatos porque no es la lista definitiva. Hay que esperar todavía que pasen y cuáles son los pasos que se vienen. Al menos hasta diciembre, exactamente. Bueno, el primer paso en este momento, ya teníamos algunos binomios que han sido todavía no calificados. Lo que hacen las juntas electorales y el Consejo Nacional Electoral es una revisión de requisitos, ¿sí? Es decir, que hayan como aceptar la solicitud de inscripción. Exacto, receptación de la solicitud de inscripción, ¿no es cierto? Entonces hace un checklist de los requisitos, no hay una calificación todavía. Entonces te dice, cumpliste con la foto, cumpliste con el plan de trabajo, cumpliste con la declaración juramentada, con los formularios de internet, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, cumpliste con los requisitos, en este caso estrictamente formales. Y ahí se pone en conocimiento de los otros sujetos políticos, es decir, candidatura que es presentada, que es receptada y chequeada estos requisitos, se pone en conocimiento de los otros sujetos políticos, hablemos en este caso de las otras organizaciones políticas, para que ejerzan su derecho de objeción. ¿Sí? Ese es el primer espacio. ¿Qué significa el derecho de objeción? Que ellas digan, ok, tal candidatura, nosotros conocemos que tal binomio, tal candidato tiene, por ejemplo, no sé, adeuda pensiones alimenticias. Se presentan los elementos, en este caso, de objeción,
y las juntas electorales y el Consejo Nacional Electoral tendría que chequear dicha objeción. Esta objeción se corre traslado al candidato que es objetado para que presente sus descargos, ¿no es cierto? Esa es la primera instancia, el derecho de objeción. Después de esto, y sobre la base de las resoluciones que toman las juntas electorales y el Consejo Nacional Electoral para las candidaturas nacionales, tiene que presentarse las impugnaciones de esas resoluciones. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la calificación después del ejercicio de objeción, impugno ante el propio Consejo Nacional Electoral, es decir, en sede administrativa. Y después de eso, en el caso de que estas impugnaciones y resoluciones no satisfagan las pretensiones de los candidatos, queda el recurso subjetivo contencioso electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Si bien los pasos son bastante cortos en cuanto a los plazos después, por ejemplo, se tiene 2 días para objetar, luego se tiene 2 días para resolver, luego 2 días para la impugnación. Son un promedio de 17 días para el procedimiento ante el Consejo Electoral, según el 101 y el 102 del Código. 101 y 102 te establecen más o menos 17 a 21 días porque hay unos tiempos indeterminados administrativos, ¿no es cierto? Y el recurso subjetivo contencioso electoral te prevé más o menos unos 15 días más. Hasta 21 tengo yo, según la norma, según el 103. Hasta 21, pero 15 días sería lo ideal, si es que no existirían en este caso cualquier tipo de incidencia como excusas o recusaciones de los jueces. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a plazos mínimos, todo octubre y casi todo noviembre, en el ideario se iría en este tipo de recursos. Sin embargo, los recursos, las objeciones, las impugnaciones y los recursos subjetivos contenciosos electorales, justo veía una estadística que presentaba el Tribunal Contencioso Electoral, han disminuido un montón en cuanto a lo que es presentación de candidaturas. ¿Por qué? Porque ha habido, en este caso, una mayor atención y prolijidad de las juntas electorales y del Consejo Nacional Electoral, al menos en los últimos procesos electorales. No hemos tenido estos grandes conflictos de la cualificación de los candidatos per se en el Tribunal Contencioso Electoral y también en el Consejo Nacional Electoral se los ha evocado rápidamente. Entonces, salvo que existan manifiestas inhabilidades por parte de los candidatos, se activarían todos estos recursos. Por ejemplo, recuerdo el último recurso que fue largo, extenso, debatido, fue el de ahora candidato Carlos Rabascal en el Tribunal Contencioso Electoral, pero obviamente era un recurso que no tenía son ni ton, ¿no es cierto? No tenía un sustento y obviamente él lo libró de una manera muy adecuada. Pero ese es el proceso que se viene. Objeción, impugnación, contencioso electoral. Más o menos, en el ideario, yo te diría, Belkis, no irnos hasta el tope, que es el 30 de diciembre, para enviar a hacer para enviar a la producción de papeletas y del kit electoral, sino antes, porque además esto te va a dar certeza respecto a los candidatos. Si bien ya sabemos que los binomios no se van a mover, los candidatos asambleístas nacionales tampoco, pero los provinciales sí, todavía hay ciertas indeterminaciones y principalmente viene el tema del escrutinio público y social de los planes de trabajo que ya debería empezar. Ahora, en el pasado, y es verdad, o sea, capaz que quedan los 16, pero digo, en el pasado también ha habido casos de binomios que han registrado su inscripción y finalmente no han logrado llegar a la fase última. Qué sé yo, me acuerdo hace algunos años. Álvaro Noboa. Me parece que la última vez que fue en 2021 que quiso participar por Justicia Social, creo que era el partido el movimiento de la lista 11, que lideraba Jimmy Salazar, que fue presidente del Colegio de Abogados de Guayas. O anteriormente el caso de Miki Salén con el PRE, que luego se llamaba Adelante Ecuatoriano Adelante. Así es. Y finalmente no fueron calificados, por mencionar estos casos, pero terminan siendo excepcionales estos casos. Sí, terminan siendo excepcionales. Por ejemplo, el tema ese lo tengo claro, no tanto el del señor Salem, sino el de Álvaro Noboa. El de Álvaro Noboa fue esa eterna discusión entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, cuando dijeron que no se habían hecho las primarias y que se le establecía que debe inscribir todas las listas. Luego el CNE dijo que no son todas las listas de esta organización política, sino mínimo. Luego el Consejo Nacional Electoral propuso una demanda de inconstitucionalidad de una norma, no fue calificada, la Corte le reprendió al Consejo Nacional y finalmente quedó en nada. ¿Sí? Pero es porque nuevamente se utilizaron las instituciones de carácter jurídico para finalidades políticas. Si es que todo el proceso de inscripción de candidaturas decurre de una manera adecuada, yo creo que los tiempos serían bastante menores. Además hay un tema clarísimo, ¿no? El tema de las objeciones, y eso lo tienen que tener clarísimo los sujetos políticos y las organizaciones políticas. Las organizaciones políticas y todo el proceso electoral tienen un principio básico que es este principio de preclusión, ¿no es cierto? Que las organizaciones políticas deben impugnar o deben objetar en su momento a los candidatos, deben resolverse eso previo a la calificación ya definitiva de los candidatos, porque posteriormente no se puede activar ningún otro recurso electoral de manera retroactiva. Ahora, yo me acuerdo también, y estoy haciendo un ejercicio de memoria, al año 2002,
No sé si se acuerdan. En el año 2002, el Tribunal Supremo Electoral, en ese tiempo era Tribunal Supremo Electoral, no dio paso a la candidatura de Antonio Vargas por el movimiento Amauta Hatari, que así se llamaba ese movimiento en aquel tiempo. Y Antonio Vargas, que había sido presidente de la CONAIE, acudió al Tribunal Constitucional de la época, doctor. Y el Tribunal Constitucional finalmente le dio paso para que la autoridad electoral pueda posibilitar esa candidatura. Es decir, en este caso llegó incluso hasta la justicia constitucional. ¿Eso también puede ocurrir o no? No, ya en ese momento había una configuración del sistema electoral. Claro, diferente. teníamos Tribunal Supremo, no teníamos Tribunal Contencioso Electoral, no había, Así es. no había un organismo de justicia especializado en materia electoral. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la reconfiguración constitucional del 2008 con el Tribunal Contencioso Electoral? Es un organismo de justicia especializada, pero además es un organismo de cierre, es decir, no hay instancia ulterior después del Tribunal Contencioso Electoral para asuntos electorales. Obviamente queda por ahí la acción extraordinaria de protección en contra de las sentencias, pero la acción extraordinaria de protección no tiene efectos suspensivos. Eso es clarísimo, ¿no? Digamos que hay una sentencia definitiva del Tribunal Contencioso Electoral respecto de una inscripción de candidaturas y sobre esa se pone una acción extraordinaria de protección. En primer lugar, calificar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional es complicadísimo. ¿Sí? Por el tiempo que toma, además. Además, porque se tiene que especificar que existe la vulneración de derechos en el tratamiento jurisdiccional de esa causa en específico. Y yo les digo, ya en el ejercicio constitucional es durísimo hacer calificar una acción extraordinaria de protección. Y Belkis no tiene efectos suspensivos, es decir, la Corte Constitucional, en el caso en el cual de que prospere una acción que se presente, no va a pasar, no va a decir, ok, efectos suspensivos, detengas el proceso electoral. No, esta continúa y luego se ordena una reparación. Pero, no se corre el riesgo de que se dilate en todo caso. No, y además hay una cosa, las acciones de protección, en este caso las garantías jurisdiccionales, que se utilizan para frenar, ¿no es cierto?, de cursos de procesos como concursos y demás, no se pueden proponer ante temas electorales, so pena de destitución de los jueces por interrupción del proceso electoral por infracción electoral. Porque hay una instancia encargada para el efecto. Porque tenemos un organismo, una instancia, como tú dices, especializado en esta materia y que además tiene recursos específicos en cada una de las fases del proceso electoral. Ya han existido, me parece que hay históricamente 2 o 3 jueces destituidos por haber aceptado acciones de protección en contra de procesos electorales. Sí, es una interrupción del proceso electoral. Sí, pero hay unos jueces que no mismo, ¿no? Uy, sí, Fabricio, sí, al menos cuando salen cuando son en esos cantones un poquito alejados, claro. Sí. Pero yo creo que en este punto y después de las capacitaciones que ha hecho el Consejo de la Judicatura, y te hablo porque personalmente me ha tocado darlas y decirles, no acepten garantías jurisdiccionales. Usted les ha explicado con maicitos. No solo eso, sino casi que con ábaco. Sí, más o menos, pero no se aceptan garantías jurisdiccionales en materia electoral. Sí, tienen que mandar al archivo porque la ley establece la ley de garantías jurisdiccionales y dice que no se puede. Pero no, entonces yo creo que ya en los últimos procesos electorales, inclusive, que digamos que han sido procesos electorales sin mayor resonancia jurídica, salvo el caso de la inscripción de candidaturas de Álvaro Noboa, los procesos de candidaturas han sido bastante sencillos. Por ahí te suenan un poco los candidatos que tienen contratos con el Estado, cuando hacen estos core de empresas para que puedan sus acciones o participaciones ser cedidas y que no salgan como contratistas de Estado. Por ahí suenan esos procesos, pero las normas son claras. Las normas de las juntas bancarias, por ejemplo, recuerdo el caso de Carlos Rabascal, no tenía capital accionario. Las normas de la junta bancaria eran absolutamente claras respecto de paraísos fiscales. ¿Tienes o no tienes en paraísos fiscales? A nombre de Fabricio Vela, Belkis Sánchez, Esteban Ron, ¿tienes o no tienes? Si tienes a través de un tercero, cuarto, quinto, hijos, etcétera, tienes una norma específica de la Contraloría que te dice cómo es el tema de paraísos fiscales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que las normas son bastante claras en ese sentido. Y en ese sentido, en todo caso, podemos anticipar de alguna manera que se van a ir cumpliendo los plazos conforme está establecido sin mayor alteración al propio calendario. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, Belkis, porque además, digamos que mira lo que pasó con los dos primeros binomios inscritos, ¿no es cierto? Ni siquiera se activaron los derechos de objeción, así se denomina. El de Francesco Tabacchi. El de Creo. Sí, el de Creo. No se activó ningún tipo de objeción. Y si no activas objeción, no puedes activar impugnación. Y si no activas impugnación, no puedes establecer el recurso subjetivo contencioso electoral. Eso también vale la pena aclararlo, ¿no? El Tribunal Contencioso Electoral tiene una línea jurisprudencial que dice que si tú no activas los recursos en sede administrativa en su respectivo momento, no puedes llegar a activar el subjetivo contencioso electoral porque así se te ocurrió.
Eso también ha escudado el tema del normal de curso del Tribunal Contencioso del proceso electoral con una, digamos, decisión acertada que tuvo en su momento el Tribunal Contencioso. Doctor, lo último, y me pide Iván Morales que le pregunte, ¿podría alguien interponer impugnación de cualquier candidato por estar vinculado con acciones judiciales o solo los actores políticos? No, es que estar vinculado con acciones judiciales no es materia de impugnación. Necesitas una sentencia condenatoria ejecutoriada. Ahí sí. Sí, y eso hay que decirlo, Fabricio, es muy buena la pregunta en este caso de la persona que la realiza. Si tú tienes abierto un proceso judicial, salvo que estés privado de libertad para fines investigativos o tengas una sentencia condenatoria ejecutoriada que en este caso establezca la pérdida o suspensión de tus derechos de participación política, no es ningún tipo de impedimento, ¿sí? Estar vinculado a casos judiciales, siempre y cuando y sobre la base del principio básico de presunción de inocencia, mientras no haya sentencia, no es inhabilidad para ser candidato. Doctor, gracias por el tiempo. Siempre es un gusto. Por esta interesantísima charla. Esteban Run, decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional SEC, hablando aquí en A Primera Hora sobre la situación de la vicepresidenta y, por cierto, lo que se viene a nivel político, porque tenemos precandidaturas y esto todavía está para largo. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.